Con el ejemplo anterior, nosotros pudimos ver en la práctica cómo desarrollar rápidamente dos perfiles de cargo, ¿cierto? El prevencionista de riesgos y nuestro operador de camión de alto tonelaje, ¿cierto? Ahora, evidentemente, nosotros no podemos hacer este ejercicio con los cargos de forma definitiva. No se trata que nosotros pongamos, ¿cierto? Frente a una pizarra empezamos a delimitar los cargos, los transcribimos y eso está. Este proceso tiene que obedecer, ¿cierto?, a todos los pasos que vimos delante, que tienen que ver con la socialización del proyecto, el levantamiento de la información a través de las encuestas, bitácoras o de los métodos que nosotros recomendamos, que son la entrevista y la observación en terreno. Entonces, teniendo eso con claridad, nosotros vamos a poder contar con un perfil y ese perfil lo vamos a tener que validar. ¿Y cómo validamos un perfil? A través de la presentación de nuestro producto a las jefaturas o la contraparte del proyecto, ¿ya? La validación pretende que la jefatura directa o quien esté coordinando y liderando el proyecto desde la zona mandante, que puede ser la empresa en el caso de los externos, o que puede ser la unidad que está requiriendo, se llama unidad requiriente, ¿cierto?, el cargo, a los asesores internos o a los analistas. Cuando nosotros presentamos nuestro trabajo a los entes validadores, por ende ellos, ¿cierto?, visan, hacen las correcciones y dejan el documento como un documento ya validado, y ese documento validado pasa a componer el manual de cargos y nosotros podemos entonces empezar a trabajar los subsistemas de recursos humanos a partir de esa información, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, cuál es el peso que tienen cada uno de estos cargos, ¿cierto?, en la organización? Nosotros tenemos el cargo del prevencionista y el de operador de camión. Vamos a poner aquí riesgos, ¿cierto? Tenemos estos dos cargos. Las formas para poder realizar una categorización de estos cargos pueden ser tanto cualitativas o cuantitativas. Nosotros en general decimos o cuantitativa porque se usa la una o la otra, y decimos y porque en realidad muchos mecanismos del cuantitativo también parten o tienen de alguna forma algunos pasos similares que los efectos cualitativos. Por ejemplo, el tema de las categorías, que se repiten los cuantitativos de acuerdo a lo que vimos en el virtual. Se repiten ya ahora no con el nombre de categoría, sino con el nombre de factor. Entonces al final es lo mismo, cambia un poco el nombre, pero el sentido del origen de cómo vamos construyendo parte de la misma forma. Entonces nosotros podríamos tomar estos dos cargos, incluso podríamos agregar aquí un tercer cargo que podría ser el de jefatura de área. Esto le vamos a poner una nomenclatura. Vamos a hacer A, B, C, ¿cierto? O podríamos hacer mucho más fácil para nuestra comprensión: prevencionista de riesgo, operador de camión y jefatura de área, ¿cierto? Nos vamos a mover con esa nomenclatura. Entonces, nosotros podemos, acuérdense, clasificar los cargos de acuerdo a dos metodologías que son cualitativas, que tienen que ver con organizar la información que nosotros tenemos en los perfiles para poder distribuirlos espacialmente y decir este perfil tiene más peso que otro perfil, ¿ya? Entonces, si nosotros utilizamos las técnicas cualitativas, nos vamos a encontrar con algunas de las dificultades que la información que nosotros vamos a obtener no es tan precisa porque no sabemos cuál es la distancia que existe entre uno y otro. A través, por ejemplo, de una información cualitativa de orden de jerarquización ascendente o descendente, nosotros podríamos decir que en primer lugar tenemos a nuestra jefatura de área, porque al parecer dentro de los cargos es el cargo que tiene más peso relativo, por ser jefatura del área, ¿sí? Y nos quedaría entonces la discusión de decir cuál de estos dos cargos le sigue en peso relativo. Si un operador de camión, que es una persona que tiene la responsabilidad sobre un equipo de X cantidad de toneladas, ¿cierto?, en donde está realizando tareas en el interior mina, que está muy vinculado al negocio,
o tenemos a un prevencionista de riesgo que es un profesional, un técnico encargado, ¿cierto?, de un tema que hoy día es muy importante en la minería, que es evitar, ¿cierto?, que incluso este mismo operador de camión, ¿cierto?, cometa una acción imprudente y por ende se accidente. Entonces, nosotros podríamos decir, bajo el método cualitativo, ¿cierto?, de organizarlo rápidamente, es decir, que la jefatura de área tiene un peso relativo mayor y que el prevencionista de riesgos, porque la ponderación de los estudios universitarios o técnicos podría ser, le da una connotación quizás ligeramente mayor que al del operador de camión. Y sin embargo, fíjense, no nos queda claro cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? O sea, nosotros lo único que hacemos con los métodos cualitativos de jerarquización es decir, si gana o pierde un espacio, ¿cierto?, en esta 1, 2, 3, esta jerarquización. Entonces, el método cualitativo, fíjense, nos permite ordenar los cargos, pero no nos dice cuál es la diferencia o la distancia que existe entre ellos. Entonces, probablemente la jefatura de un área esté a esta distancia del prevencionista de riesgo, ¿cierto? Y el prevencionista de riesgo del operador de camión esté solamente a esta distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros ponderáramos cuantitativamente, quizás la operación del camión de alto tonelaje tenga una responsabilidad que se compensa con los estudios profesionales o el ámbito de gestión de este otro cargo y por ende ambos distan porque no tienen el nivel de jefatura del que está más arriba, que es el de jefatura. Pero fíjense que esa es la dificultad. Además que tampoco me permite determinar cuál va a ser la remuneración, no me permite, ¿cierto?, establecer en qué posición de nuestra escala de graduación vamos a posicionarlos, por ende es un método que si bien se utiliza, no es muy recomendable para efectos de los subsistemas siguientes que son compensaciones y para establecer las líneas de remuneración o de incentivos que se requieren para este caso. Entonces, cualitativo, si bien permite, ¿cierto?, esta jerarquización, nosotros vamos a preferir, y que es lo que nosotros esperamos que ustedes también hagan, un sistema cuantitativo de jerarquización, pensando principalmente en un sistema fácil, por ejemplo, el sistema de puntos. Nosotros vamos a definir cuáles son, ¿cierto?, los factores que vamos a utilizar para poder rankear estos cargos y a partir de esos factores darle un peso relativo que nos va a permitir también hacer equidad interna y equidad externa. Entonces vamos a utilizar un método de puntos. El método de puntos por factor es una metodología que nos permite asignar, ¿cierto?, tal como lo dice el título, un número, una puntuación a cada uno de estos cargos de acuerdo a algunos factores que vamos a predefinir, que incluso la literatura y los benchmarks nos dicen cuáles son ciertos factores que nosotros vamos a o debiéramos utilizar. En primer lugar, nosotros debiéramos utilizar un factor que llamamos requisitos intelectuales. Y los requisitos intelectuales hacen mención de las características intelectuales que el cargo está demandando, ¿ya? Si se requiere mucho análisis o poco análisis, por ejemplo, nosotros podemos tener el cargo de guardia, el cargo de protección industrial o como nosotros le llamamos, que son las personas, ¿cierto?, que se encargan de la seguridad de las instalaciones, que están generalmente en portería, ¿cierto?, que están controlando el exceso vehicular a la faena. Entonces nosotros podemos tener ese cargo. En contraposición, y me voy a ir, ¿cierto?, a un extremo mucho más amplio, que podemos tener a un operador de mesa de dinero en casa central haciendo las transacciones y las ventas o viendo cómo hacer las inversiones del dinero que tenemos producto de nuestras ventas. Entonces, claramente, en este sentido, el requisito intelectual del operador de mesa de dinero es mucho más amplio que el de una persona en el cargo de protección industrial.
no significa desmerecer, que quede claro eso. Significa que cuando yo hago el proceso de selección, yo necesito que esta persona cuando esté en la mesa de dinero, sepa coordinar, por ejemplo, 12 variables al mismo tiempo, considerando 3 pantallas de computador, ¿cierto?, simultáneamente. Y eso significa un desgaste mental que requiere habilidades cognitivas de nivel superior, mientras que en general el resto de los profesionales que nosotros trabajamos tiene un desarrollo de habilidades cognitivas normal que demanda, ¿cierto?, un trabajo, ¿cierto?, de gestión, un trabajo operativo en faena, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver con tampoco discriminar, sino que hacer énfasis en qué es lo que se requiere o qué es lo que la función demanda. En el segundo lugar, nosotros tenemos un factor que vamos a llamar requisitos físicos. ¿Ya? Y los requisitos físicos hacen mención de cuáles son las exigencias que el cargo demanda a la persona y por ende cómo yo con mis características físicas puedo dar cumplimiento a eso. ¿Ya? Si por ejemplo en este cargo yo tengo que estar transportando equipos pesados, si tengo que tener que trabajar en altura, si tengo que movilizar, ¿cierto?, o movilizarme yo durante largas distancias, tengo que tener una capacidad física distinta a otros cargos, por ejemplo, que están en oficina. Entonces, nosotros podemos puntuar también y decir, ¿sabes qué? Requisitos físicos, entonces requiere en un cargo una observación mayor que en otros cargos no se van a desarrollar. Los siguientes factores que nosotros podríamos utilizar, ojo, nosotros podemos utilizar estos u otros, pero nosotros recomendamos que dentro de esta técnica, que es la técnica más simple para que ustedes puedan entender y puedan, ¿cierto?, aplicar quizás en su propia organización, vamos a tener un factor que es muy importante, que es el de la responsabilidad. Y el factor de responsabilidad hace mención a cuánto de lo que, ¿cierto?, nosotros desarrollamos como función, en cuánto nosotros respondemos, ¿sí? Si no, por ejemplo, nosotros tenemos equipos a cargo, si nosotros tenemos gente a cargo, efectivamente vamos a tener un nivel de responsabilidad mayor que de un cargo que no tiene gente ni equipos a cargo, que solamente, en el caso, por ejemplo, el prevencionista podría tener una responsabilidad sobre una cámara fotográfica y un laptop, mientras que el operador de camión tiene una responsabilidad mayor porque tiene un equipo de alto tonelaje que está manejando y que está bajo su, entre comillas, responsabilidad. Y por otro lado, la jefatura, que tiene que ver con direccionar gente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos claramente factores que nos van a diferenciar un cargo de otro. Y por último, vamos a mencionar el último factor que se propone para trabajar con esta metodología, que es el de las condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo nos dicen cómo son, ¿cierto?, las características del entorno al cual yo estoy, en el cual yo estoy desempeñándome. Y hay entornos que son mucho más agresivos que otros. Por ejemplo, si yo estoy trabajando bajo el sol, si yo estoy trabajando al interior minas, si yo estoy trabajando en una oficina, si yo estoy trabajando todo el día, ¿cierto?, con una vibración, por ejemplo, en el caso del transporte, etcétera. Eso, mientras más agresivo sea la condición de trabajo, nosotros deberíamos puntuar de manera distinta. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener los 4 factores de este método. Estos factores, si bien nosotros para efectos de análisis simple podemos puntuarlos y darles alguna categoría, principalmente aplicando una metodología en donde nos permita decir que un punto signifique tal cosa y 2 puntos signifiquen tal cosa, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a o podríamos trabajar pensando en desagregar cada uno de estos factores en pequeños subfactores, ¿ya? Y estos pequeños subfactores podrían estar vinculados a los requisitos intelectuales, como por ejemplo la capacidad para recordar datos, ¿cierto? Si es que yo tengo, por ejemplo, en el caso de responsabilidad, maquinarias, equipos, personas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, para efectos de este análisis en una primera instancia, vamos a trabajar de manera lineal para hacer una aproximación de los cargos y
ver en un ejemplo concreto cómo poder distribuirlos de manera un poco más objetiva con la asignación numérica. Entonces, acá, en cada uno de estos métodos, de estos factores, perdón, vamos a poner acá, vamos a asignar números en donde podríamos decir 1 es el nivel más simple del desarrollo de la actividad y 5 el nivel más alto del desarrollo de esta actividad. ¿Ya? Nosotros vamos a poner entonces una graduación en escala de Likert 2 y cada uno de estos cargos nos va a arrojar un perfil, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría asignar con este lápiz azul al prevencionista de riesgos y vamos a decir qué requisitos intelectuales, ¿cierto? Tiene en sus funciones. Y los requisitos intelectuales podrían ser, ¿cierto? Podrían ser altos, ¿cierto? Podríamos poner aquí 4, prevencionista de riesgos. ¿Sí? En los requisitos físicos, nuestro prevencionista de riesgos podría estar perfectamente en 2, porque tienes que estar paseándose, ¿cierto? Por las distintas instalaciones, tiene que estar haciendo, ¿cierto? Caminatas para ir a observar, etcétera. En responsabilidad puede tener prevención de riesgo acá y en condiciones del trabajo podría estar también acá en 3, ¿cierto? Prevención de riesgo porque está en terreno. Entonces, el puntaje que alcanza, 11 puntos. Estamos haciendo una interpretación muy rápida y muy simple de cómo aplica, ¿cierto?, esta metodología para que podamos comprender la diferencia entre los métodos cualitativos y cuantitativos que nos permiten hacer un acercamiento mejor a la distribución de los cargos en su sistema de compensaciones. Vamos a entonces distribuir ahora el de operador de camión con requisitos intelectuales que podrían perfectamente estar al cierto nivel de operador de camión, acá, al nivel de precio de riesgo para los otros puntajes, ¿cierto? Requisitos físicos, acá nosotros podríamos decir que sí requiere, por ejemplo, un nivel mayor, y podríamos decir ya necesita acá, operador de camión. ¿Me siguen que hay una diferencia? Luego la responsabilidad que yo tengo con el camión, sí, claro, es una gran responsabilidad, incluso lo podríamos tirar a 5 puntos, ¿cierto? Y las condiciones del trabajo, ahí también podríamos obtener que son un poco más extremas, aun cuando las cabinas de los camiones, ustedes saben que tienen ciertas comodidades que nos permiten estar ahí en el trabajo y no estresarnos por ese contexto. Entonces, si nosotros hacemos la suma, serían 2, ¿cierto? 14 puntos. Entonces tenemos 14 puntos, perfecto. Y la jefatura de un área, tiene requisitos intelectuales altos, ¿cierto? O por lo menos nosotros podríamos definirlo así. Vamos a poner por el otro lado. Los requisitos físicos podrían ser similares, ¿cierto? En 2, ¿cierto? Al prevencionista de riesgo. La responsabilidad podría estar muy cerca, ¿cierto? A la del operador, ¿cierto?, de camión, pero recordemos que las jefaturas en general también manejan algún tipo de presupuesto, entonces le vamos a asignar un puntaje mayor. Y las condiciones de trabajo perfectamente podrían ser, como son en terreno, como son bajo presión, podríamos poner un nivel 3 o 4, ¿cierto? Entonces, fíjense que nosotros tenemos 5, 10, 12, 13, 14, 15 puntos. Uno se podrá asombrar, ¿cierto? ¿Cómo es que puede ser que estén tan cercanos? Nosotros recordemos que dijimos que íbamos a hacer un ejercicio simple de cómo distribuir los puntajes de forma tal que cada uno de estos distribución nos permitiera asignar un puntaje que es lo que están ahí, ¿ya? Entonces esto solamente para efectos del ejemplo. Y fíjense cómo nos cambia la distribución. Aplicando entonces los factores, nosotros vamos a obtener una distribución distinta, en donde nuestro jefe de área o nuestra jefatura de área son 15 puntos, sigue estando arriba,
Recordemos que las jefaturas de área podrían ser jefaturas de un área operativa en terreno, ¿cierto? Que podría ser un segundo nivel de jefatura. No necesariamente estamos hablando de una jefatura de un departamento o una gerencia, ¿cierto? Estamos hablando solamente de una jefatura. Estamos hablando después que viene el operador de camión, 14, y 11 puntos abajo el prevencionista de riesgo. Eso, o sea, aplicando el método cuantitativo o un método cuantitativo, entre otros, de manera muy simple, nosotros vamos a tener eh, un cambio, una redistribución de los cargos que nosotros estamos ordenando y que nos van a dar o nos van a entregar un dato mucho más preciso. Si es que nosotros estamos de acuerdo con esto, va a ser mucho más transparente. Este ejercicio que yo acabo de hacer de forma solitaria lo tenemos que hacer, ¿cierto?, con un equipo que consensue lo que nosotros eh, estamos proponiendo y finalmente, ¿cierto?, podamos esto transmitir a la organización y va a quedar dentro de un sistema mucho más transparente.